Hermanos, amigos, buenos días. Nos da mucho gusto el que podamos estar juntos este domingo. Hemos estado hablando acerca de temas del Antiguo Testamento. En lo personal me gusta toda la Biblia. Disfruto mucho compartir temas del Antiguo Testamento porque son imágenes que podemos entender de mejor manera definitivamente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio, en el Nuevo Testamento tenemos el pacto de la gracia, en el Nuevo Testamento tenemos también muchas de las doctrinas acerca de nuestra fe, pero lo interesante de estudiar el Antiguo Testamento es el fundamento de muchas cosas que Dios perfecciona o establece en el Nuevo Testamento, pero que tienen su origen, tienen su raíz en lo que Él dispuso en los tiempos del Antiguo Testamento. Hemos estado hablando de diferentes personajes. Hemos visto la perspectiva con la que ellos vivieron en el tiempo histórico que Dios les permitió vivir. Estuvimos hablando acerca de Esther la semana pasada y decíamos cómo ella fue un instrumento que Dios preparó para un tiempo muy especial. Pero esa verdad es aplicable a todos, no solamente a Esther. El mismo Pablo, cuando él es alcanzado, él quiere entender para qué fue alcanzado. Y entonces con ello revela que hay un propósito de Dios para el llamamiento de cada uno de nosotros. Y así hemos estado hablando de diferentes personajes. Hoy vamos a hablar acerca de un personaje y acerca de un salmo que para mí es uno de los salmos más hermosos en verdad que tiene la Biblia, y es el Salmo 73. Es un salmo escrito por Asaf. Y Asaf, ¿quién era? Era un levita, era un descendiente de la tribu de Leví, y la tribu de Leví fue separada por Dios de las 12 tribus para que fuesen sus ministros, para que fuesen también sus servidores en la casa de Dios, en el templo de Dios, que inicialmente fue un tabernáculo, después fue un templo inaugurado por Salomón, el gran templo de Jerusalén, y que si hoy nos vamos a lo que la palabra nos dice, nosotros los creyentes somos ese templo, porque ahora Dios habita ya no en una casa hecha de piedras, sino ahora habita en personas, en aquellas que han sido engendradas por su Espíritu Santo, y entonces manifiestan a Dios a través de sus vidas. Asaf era un levita. Asaf, lo vamos a ver, vivió en los tiempos de David y en los tiempos de Salomón. Fue un cantor, fue también un compositor, fue un músico, fue un vidente en el sentido de que también veía lo que Dios en este caso le establecía para que lo dijese, y fue una persona que a través del Salmo 73 nos ilustra un pasaje de su vida, una etapa en su vida en la cual él empieza a resbalarse, él empieza a dudar de su fe, él empieza de alguna manera a comparar lo que él tenía contra lo que otros tenían. Porque es importante decirlo, y lo vamos a ver más adelante, que los levitas no tuvieron una tierra que se les repartiese como a las otras 11 tribus. Ellos no. Dios dijo de muchas maneras que los tomaba para que ellos le pertenecieran, y la heredad entonces de ellos era Dios. Una gran promesa, un gran privilegio, pero que también es cierto en muchas situaciones pues llevaba a cierta confrontación,
a los levitas en términos de lo que otros sí tenían y ellos no tenían, hablando materialmente. Y esa es en representación de Asaf, podríamos decir, a través del Salmo 73, esa lucha que los levitas tenían. Y entonces, al nosotros estudiar Asaf y el Salmo 73, pues vamos a encontrar cosas hermosísimas, vamos a encontrar cosas que realmente nos pueden ayudar mucho en nuestra vida actual, en términos del descubrimiento y en términos de lo que Asaf en este periodo y en este tiempo de reflexión llegó a tener. Entonces estudiemos este salmo, es un salmo hermosísimo y yo quisiera que me acompañaran al Salmo 73 y que leyéramos el versículo 17, que podríamos decir para mí es el punto de inflexión en el cual Asaf, en este debate interno, porque no vemos aquí a Asaf confrontando a Dios como lo vimos en el caso de Habacuc. Aquí es más bien un debate, una reflexión interna la que tiene Asaf, pero hay un punto de inflexión, hay un momento donde pareciera que se le despliega rápidamente esa luz de entendimiento que lo lleva a conocer su identidad y lo lleva a conocer su pertenencia. Dice el versículo 17 del Salmo 73, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿De quiénes? Pues de los impíos contra los cuales él se estaba comparando. Es interesante notar que él no dice al entrar en tu templo, él dice hasta que entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y vamos a entender por qué llega a esa reflexión y cuál es la importancia y cuál es la aplicación que esto puede tener a nuestras vidas. Vamos a ver a manera de introducción lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en relación a este salmo? Dice a manera de introducción lo siguiente. El Salmo 73 es parte de 12 salmos escritos por Asaf. Desde el 73, si ustedes ven en sus Biblias, desde el 73 hasta el 83, más el Salmo número 50, van a encontrar que hace la mención a que es Asaf su compositor, quien de acuerdo a Primera de Crónicas 25, versículos 1 y 2, era uno de los líderes del coro del tabernáculo en los tiempos de David. Si ubicamos esto en el tiempo, estaríamos hablando del año 900, un poquito antes del año 900 antes de Cristo, que es cuando David instala todo lo que es el culto y adoración a Dios. Y dice Primera de Crónicas 25, si quieren lo leemos, que ahí ya estaba Asaf. No sabemos la edad que tenía ahí Asaf, lo que sí sabemos es que él ya estaba ministrando en la casa de Dios. Y vamos a ver cómo se extiende por mucho tiempo este ministerio. Dice el versículo 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún,
para que profetizasen con arpas, por ellos que eran videntes, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y dice el versículo 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Entonces podemos ver cómo en este tiempo de David, ahí ya está Asaf juntamente con sus hijos. Sin embargo, también nos damos cuenta que durante el tiempo de Salomón, el hijo de David, todavía él está en ese ministerio. Lo podemos ver en Segunda de Crónicas. Nos vamos al siguiente libro, que es Segunda de Crónicas, capítulo 5, y vean cómo en el versículo 12 nos hace la mención otra vez de Asaf, porque dice: y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestido de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces, ¿qué podemos entender por esto? Que a Asaf, juntamente con sus hijos, les tocó la transición de ministrar en los tiempos de David en el tabernáculo a los tiempos del gran templo que construye Salomón en Jerusalén, que estuvo lleno de esplendor. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de Aqueo? Que la gente recordaba el esplendor no solamente del templo, y es aquí donde es importante entender la palabra santuario, porque santuario tiene que ver con todo lo que estaba alrededor del templo, todo lo que estaba alrededor con la administración del templo, pero con que la gracia de Dios descendiese y automáticamente bendijese a todas las personas. Entonces Asaf también le toca este tiempo de esplendor y este tiempo de gloria. Es un salmo que aborda uno de los temas que a otros personajes bíblicos les aquejó, como a Habacuc. ¿Cuál era esta angustia o debate que a muchos aquejó? ¿Por qué los justos sufren y los impíos prosperan? ¿Se acuerdan? Era parte de lo que Habacuc, él sí confrontó directamente a Dios. Solo que en el caso de Asaf lo vamos a ver desde otra perspectiva, la de un levita o servidor en el templo de Salomón. Ellos vivían no de lo que producían porque no tenían tierras. Ellos vivían de los diezmos que el pueblo daba en ofrenda a Dios y como parte del servicio que ellos daban, en este caso, al pueblo de Dios. Es el inicio, y es importante esto decirlo, del tercer libro de los Salmos. El libro de los Salmos está compuesto por 5, podríamos decir, grandes apartados, y el caso de Asaf comienza con este tercer libro o tercer apartado. Ahora, ¿por qué es importante decirlo? Porque según la tradición, cada apartado de libros tenía que ver con un libro, de el Pentateuco, o sea, de los libros iniciales de la Biblia. Y si esto es así, Asaf, o este tercer grupo de salmos, entonces tenía que ver con Levítico. ¿Y Levítico de qué nos habla? Nos habla de los sacrificios, nos habla del sacerdocio, pero finalmente nos habla de la santidad a Dios y de la adoración a Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estudiamos Asaf? Estamos estudiando de la adoración a Dios. Y eso es lo más importante que hoy vamos a ver.
El Salmo 73 es un salmo muy humano, porque es un salmo que en ese sentido habla lo que pasa en la vida de una persona como Asaf, sin esconderlo, mostrándolo para que nosotros podamos ver en él la riqueza de lo que pasa a los creyentes genuinos en Dios. Entonces vamos a ver tres aspectos en este salmo y concretamente en la vida de Asaf que nos puedan ayudar a entender dónde está la identidad y dónde está la posesión de los creyentes, no solamente para que afirmemos nuestra fe, los que hemos creído, sino sobre todo para que aquellos que quieren acercarse a Dios puedan ser animados por lo que hoy vamos a ver. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de estar juntos. Te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y a través de ella edificar nuestras vidas. Permite que en esta ventana que Asaf nos abre de su vida y nos abre en relación a su servicio y a la adoración a Dios, nosotros podamos ser alimentados, nosotros podamos ser estimulados para creer, para fortalecer nuestra fe en ti y sobre todo, Señor, para saber en dónde está nuestra identidad, pero también en dónde está nuestra posesión. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuáles son estos tres aspectos que hoy vamos a ver? Bueno, el primero, Asaf se deslizó, y él lo dice literalmente en su fe, cuando él comparó la prosperidad que otros tenían con las limitaciones que él terrenalmente tuvo. Vamos a ver los primeros 16 versículos del Salmo 73 para entender esto. Dice así, y van a ver ustedes, dice el libro tercero, el destino de los malos, Salmo de Asaf. Sin embargo, para mí el mensaje importante de este versículo, más que el destino de los malos, es la identidad de los justos. Porque dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y regresa a su reflexión. Y dicen, refiriéndose a los impíos, ¿quiénes son los impíos? Los no piadosos. Dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí. Qué interesante
esta parte que abre Asaf de su corazón y abiertamente la manifiesta. Asaf sintió envidia al ver la prosperidad de estas personas que no solamente no tenían temor a Dios, sino que ostentosamente se rebelaban a Dios. Algo incluso difícil de entender para los tiempos de Asaf y más para el ámbito en el cual él estaba circunscrito, que era el templo y la adoración a Dios. Porque él, a través de su salmo, nos habla de que los vio llenos de arrogancia, los vio sanos, los vio soberbios, los vio crueles, los vio obesos, altaneros, profanos, llenos de riqueza y sin turbación alguna, pensando que en vano él había limpiado su corazón y lavado sus manos en inocencia. Esto es muy importante porque ellos como tribu heredaban el servicio a Dios y tenía que haber una sujeción de ellos a ese servicio a Dios, pero también es cierto, tenían ellos que estarse no solamente preparando, sino ellos también tenían que mantenerse limpios, tenían que mantenerse puros, porque eran parte de ese instrumento de Dios para que la casa de Dios estuviera cumpliendo su propósito. ¿Y cuál era el propósito? No solamente que las personas viniesen a ser limpiadas de sus pecados, sino que vieran la gloria de Dios y esta gloria de Dios transformase sus vidas. El templo era el gran punto a través del cual Dios se relacionaba con su nación. Asaf, lejos de tener lo que tenían los impíos, porque él no lo tenía, y lo vamos a ver porque ellos no tuvieron tierras. Esto lo podemos ver en Josué 18:7. ¿Se acuerdan que ya vimos que Josué fue el que repartió las tierras a las 12 tribus, en este caso 11 tribus? Y dice Josué 18:7 lo siguiente. Dice, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés, dice, ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Pero vean lo que dice Josué, los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, les está hablando a las 11 tribus, porque el sacerdocio de Jehová es la herencia de ellos. Entonces, él no tenía lo que los impíos sí tenían, en términos de tierra, en términos de bienes materiales. Y él nos habla de algo que es muy interesante poder entender, porque él dice que estaba siendo azotado todos los días y castigado todas las mañanas. Parte de su comparación es decir ello, y muchos intérpretes han querido llegar a entender ello, y hay algunos que piensan que ello más bien se refiere a algún problema de salud que él tenía y que por ello no podía entender cómo, dedicándose a las cosas de Dios, él estaba enfermo y los que no querían nada con Dios estaban sanos y les iba muy bien. Pero también hay otros, y yo coincido con ellos, que dicen que más bien cuando él se refiere
a que estaba siendo azotado todos los días y todas las mañanas, es más bien por la carga, la disciplina y la sumisión que él tenía que sobrellevar todos los días a fin de que la adoración y la gloria de Dios se manifestase en el gran templo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque esto en verdad es cierto. La unción tiene un costo. El que Dios se manifieste tiene un costo. Si tú como padre quieres que Dios se manifieste en tu matrimonio y en tu hogar, tiene un costo. Y ese costo tiene que ver el que tú te mantengas íntegro, el que tú todos los días estés sumiso a la voluntad de Dios y de que todos los días seas el que tenga de alguna manera esa gloria de Dios primero sobre tu vida, para que entonces pueda ser un instrumento de glorificación a los demás. Y eso, déjame decirte, que llega a cansar a los que se preparan, a los que estudian, a los que están en esa línea de adoración a Dios. Les llega a cansar, y les llega a cansar cuando ellos ven que mucho de todo por lo que ellos se esfuerzan no muchas veces es, en este caso, reconocido por los otros, o peor aún, cuando después de todo ese esfuerzo pareciera que las vidas siguen más impías, lejos de reflejar la gloria de Dios. Pareciera que a eso se refiere. Sin embargo, ¿cuál es el problema todavía mayor que tiene Asaf? Que él ya no podía volver atrás, ya que si él quisiera, y él lo dice, hablar como los impíos, él dice, no engañaría a los de tu generación. Esto es muy interesante. Cuando tú has creído en Dios, cuando Dios ha sido todo para ti, tú ya no regresas. Y de repente como que te encuentras en ese umbral entre lo que te empiezan a deslumbrar las cosas que otro tiene, a cuando tú dices, yo ya no puedo volver atrás, yo ya no puedo regresar. ¿Por qué? Porque ¿a quién engañaría si yo quisiera hablar maldiciones? ¿A quién engañaría si yo quisiera de la noche a la mañana ser como ellos son? A nadie, ni a mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque eres de Dios, porque dentro de ti hay una naturaleza divina que te lleva a Dios. Pero ese fue, y en estos primeros 16 versículos, el estado en el cual estaba Asaf. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto es que cuando Asaf regresó al templo de Dios, entendió no el final de los impíos, sino lo más importante, entendió cuál era su lugar y cuál era su pertenencia. Mucha gente, cuando quiere revelarse a Dios, porque siente que no ha recibido lo que él mereciera, pues mucha gente se aleja, o mucha gente en verdad quiere portarse mal, provocando con ello a Dios. Pero eso no hizo Asaf. Dice la palabra, y vamos a leerlo, que él hizo algo muy diferente. Vean lo que dice el versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando los despertares, menospreciarás su apariencia. Y ve lo que empieza a ocurrir en su interior. Dice, se llenó de amargura mi alma,
y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo estuve siempre contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y vean lo que dice, y después me recibirás en gloria. Cuando Asaf decidió regresar al templo de Dios, y digo regresar porque no sabemos si esto le duró días, si esta situación le duró meses. Lo que es cierto es que esta primera parte, o esta etapa que vimos anteriormente, lo llevó a un punto. Y en ese punto de inflexión es cuando viene a la casa de Dios. Y entonces, ya lo vimos, no solamente entiende el destino y el fin de los impíos, incluso él llega a decir, los has puesto como como en un deslizadero, como diciendo, sí, yo puedo ver que están muy encumbrados, pero en cualquier momento caerán y nadie evitará su caída. Pero lo más importante, y lo logramos ver al final de esta segunda parte de su reflexión, es que él llega a entender dónde estaba su lugar y dónde estaba su posesión. Es hermoso cuando él dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Por qué? Porque él empezó a recordar todos esos tiempos a través de los cuales Dios lo había estado guiando, y entonces él podía entender que nunca realmente Dios lo había abandonado. Quizás, y esto es muy importante, cuando él entró al templo de Jerusalén, él observó unas planchas batidas sobre el altar, hechas con los incensarios de Coré, de Datán y Abiram, quienes en un tiempo anterior se habían revelado a Dios. Dice Números 16 algo muy importante que puede ser que él haya visto. Dice Números capítulo 16, el versículo 38, lo siguiente. Dice, los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal para los hijos de Israel. Qué interesante esto, porque en el capítulo 16 de Números se nos relata la rebelión que tuvo una persona llamada Coré. Coré era de la misma tribu de Asaf, de Leví, y él también había sido llamado para el sacerdocio y para el ministerio en el templo de Dios. Pero él se rebela con otras personas, con Datán y Abiram, y se levantan contra Moisés, dice el versículo 2, con 250 varones de los hijos de Israel, principales de la congregación. Y cuando Moisés los recrimina, vean lo que les dice. Y habla a Coré, porque Coré era el que tenía que tener un mayor entendimiento. Y les dice Moisés, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles? Vean lo que le dice Moisés a Coré. ¿Os parece poco
que Dios los haya acercado a Él para que le ministren en el servicio del tabernáculo, porque Coré se revela y ante esa revelación que ellos tienen, dice en el versículo 35, que salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Y los incensarios, dice el versículo 38, con ellos se hicieron planchas batidas para cubrir el altar, de tal manera que fuera una señal para los hijos de Israel. Quizás esto es lo que pudo haber pasado cuando Asaf entró al santuario, y por eso dice el versículo 17 que comprendió el fin de ellos, porque quizás vio esas planchas batidas y le hizo recordar que Dios no perdona al que se rebela y que entonces él podía estar cayendo en esa rebeldía. Eso es una posible situación que le haya pasado, pero quizás, y esto es un poco mi imaginación, que cuando él entró al santuario, cuando él llegó al santuario, este santuario estaba en un día de santa convocación, en un día de gran fiesta donde había mucho trabajo, pero un día donde también la gloria de Dios se revelaba. Y entonces quizás cuando Asaf entra al santuario, él recrea esos grandes momentos que anteriormente él había vivido en ese lugar, y el recordar estos grandes momentos le hizo entender su lugar. Quizás cuando él entró al santuario, sus demás hermanos, sus hijos, estaban ahí ministrando, y al verlo, lo ven y le dicen: Asaf, ¿dónde estás? Asaf, ¿dónde has estado? Tienes que estar en tu lugar. Y entonces Asaf se da cuenta que ese es su lugar, y entonces él ocupa su lugar. Y esto es precioso, en verdad. Cuando tú pases por situaciones así, el mejor lugar al cual tú puedes ir es ahí donde está Dios y donde Dios se manifiesta, porque ello te permite recordar los grandes momentos que has tenido con Dios, y entonces poder decir como Asaf: Él siempre ha estado conmigo, yo siempre he estado contigo, y me has tomado de la mano y me has conducido. Él sabía que su gozo, él sabía que su riqueza estaba en conducir a multitudes a la casa de Dios. Vean el Salmo 42:4, no es escrito por Asaf, pero es un salmo parecido, y te voy a decir por qué. Dice el Salmo 42, versículo 4. Este salmo lo escribió otro grupo de músicos, en este caso los hijos de Coré. Y dice algo muy hermoso en el versículo 4, porque pareciera que es un reflejo parecido al de Asaf. Porque dice el versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él se pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí,
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso. Esto pudo recordar a Asaf de cómo él había sido un conductor de muchos a la casa de Dios. Pero él también recordaba cómo cuando esa gloria de Dios se manifestaba y transformaba vidas y familias, él decía, esto es lo más importante de mi vida. Esto no lo puedo comparar con nada. No hay riqueza que se compare con esto. El que yo pueda ser un instrumento de Dios para que su gloria se manifieste. Llega a costar sobrellevar este peso, sí, llega a costar. Pero cuando tú ves lo que produce, es cuando tú te fortaleces y dices, no es en vano lo que yo haga para Dios. Él pudo entender que la prosperidad de los impíos era momentánea, era solamente una apariencia. Reconoció que a pesar de todo, nunca Dios lo había dejado y en todo momento lo había conducido. Vean cómo Él se está acercando a su lugar, se está acercando a su identidad, se está acercando a su ciudadanía. ¿Por qué? Porque el tercer punto es que Asaf pudo hacer suya una verdad que hasta entonces de alguna manera enseñaba, pero quizás él no la había llegado a entender en su justo esplendor. Y muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Tenemos un conocimiento de las cosas de Dios, pero no hemos llegado a ese entendimiento y a veces tienen que venir estas situaciones de reflexión, de confrontación, para nosotros entender lo que Dios quiere que entendamos. Para Asaf, y lo vamos a ver en los últimos versículos de la palabra, del Salmo 73 a partir del versículo 25, van a ver lo hermoso como él termina este salmo. Porque él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Otras versiones dicen, y solamente tú eres lo que necesito. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vean la manera como termina. Porque en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Para Asaf ya solamente había dos mundos posibles en ese momento, el cielo y la tierra. Cuando él se dan cuenta en el inicio del Salmo, pues había como que tres actores, estaban los impíos, estaba él y estaba Dios. Al final él ya no menciona a los impíos. Al final solamente había dos mundos posibles. Un mundo era el cielo y el otro era la tierra. Y para él, su mundo estaba en el cielo con Dios, no habiendo nada ni nadie comparable con ello, llegando a ser una declaración que para mí en lo personal es sobrenatural para los tiempos de Asaf. Porque él llega a decir, mi carne y mi corazón
desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pareciera que por esta parte es cuando entendemos que él tenía algún problema de salud, porque dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y digo que es sobrenatural esta declaración de Asaf, porque para ese tiempo y para el conocimiento que se tenía de Dios en ese tiempo, Asaf estaba encontrando el fundamento de la fe y de todo el plan de Dios para su vida, estando persuadido de que su ciudadanía estaba en los cielos. Nosotros hoy en nuestro tiempo actual estamos después de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, y con esa muerte en la cruz, dice Efesios, estamos nosotros colocados, sentados en lugares celestiales. Y hay muchas cosas que hoy podemos entender a través de tantos años que han pasado, a través del cumplimiento de muchas profecías que en la Biblia estaban establecidas, pero incluso a través de hallazgos arqueológicos, a través del entendimiento mismo por la ciencia de varias cosas. Sin embargo, lo que es notable es cómo Asaf, en ese santuario de Dios, en ese lugar de guardia, así como Habacuc nos enseñó, y era su lugar de guardia de Asaf, él pudo llegar a un conocimiento que realmente es sublime, un conocimiento que él pudo llegar a decir, mi todo es Dios, mi porción es Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. En verdad, él estaba alcanzando la plenitud del conocimiento en su tiempo. Es cierto que la teología es gradual, porque paso a paso vamos teniendo un entendimiento mayor de Dios. Pero también es cierto que esa gradualidad tiene que ver mucho con la persona. Y hay personas que en menos tiempo, y hay personas que en tiempos pasados han llegado a este descubrimiento, en esa comunión con Dios y en ese entendimiento con Dios, que a muchos quizás les ha tocado mucho tiempo llegar a ello. Él termina su salmo de manera muy contrastante, porque cuando él inicia su salmo, empieza diciendo una verdad, pero la empieza diciendo como una letanía. ¿Por qué? Porque dice, cuando comienza el Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pareciera que ahí él estaba diciendo algo que había aprendido desde niño, había aprendido desde siempre, pero no era una realidad en su vida al punto como finalmente termina, porque inmediatamente empieza a decir este deslizamiento que él tiene, y ustedes pueden ver cómo termina su salmo, y entonces se dan cuenta que hay algo muy contrastante. Y esta es la diferencia entre nosotros tener un conocimiento y el que ese conocimiento nos transforme. Alguien alguna vez dijo que el verdadero conocimiento es el que nos transforma. Yo puedo conocer mucho de la palabra de Dios, pero si ese conocimiento no me transforma, se convierte solamente en una letanía, solamente en información. Y cuando llego yo a vivirlo en mi vida, es cuando yo entonces alcanzo ese descanso, esa plenitud, pero ¿sabes qué? Esa certeza de lo que Dios quiere para nuestra vida. Déjame leer rápidamente lo que nos dice
la palabra en Hebreos 11:13, porque Hebreos 11:13 hace referencia a aquellas personas del tiempo antiguo que sin tener todo lo que nosotros tenemos, vean lo que ellos llegaron a ver. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque dice el versículo 16, porque anhelaban una ciudad mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así como Asaf, muchos saludaban, confesaban, creían que ellos eran solamente peregrinos y que su verdadera ciudad estaba en el cielo. Y entonces lo demás, terrenalmente hablando, no era importante. Y esto es algo hermoso. Dios, ustedes en el Salmo en algún momento vieron a Dios hablándole a Asaf, como lo hizo con Habacuc. No, Dios no tuvo que darle ningún argumento, sino solamente recordarle cuando entró a su santuario que a través de su llamado, a través de su servicio, es como él podía ver su identidad y pertenencia. No había más. Y Dios no se lo tuvo que decir. Lo hermoso es que cuando Asaf entró al santuario, él pudo entenderlo. Él pudo darse cuenta dónde estaba su verdadera riqueza, dónde estaba por lo cual él realmente existía. Lo más hermoso es que en la Biblia se nos habla que en los tiempos de Josías, un descendiente de Salomón, muchos años después, los hijos de Asaf seguían ministrando y lo hicieron cuando vino la gran reforma de Josías. Ahí estaban los hijos de Asaf. Entonces podemos entender cómo su legado de Asaf permaneció. ¿Cuál es la conclusión? Es muy interesante. La situación no cambió para Asaf. En ningún momento estamos viendo pues que vinieran cambios a su vida en términos de los que él inicialmente había de alguna manera anhelado o comparado. Sin embargo, después de este incidente, su perspectiva era otra completamente. Vemos a un Asaf diferente. Vemos como a Job, una persona que podía decir, de oídas te oía, mas ahora mis ojos te ven. Charles Spurgeon, un gran predicador, dijo una frase muy interesante porque él dijo, entre más porción de cielo haya en nuestras vidas, menor porción de la tierra ambicionaremos. Qué hermoso. Entre más porción de cielo haya en nuestras vidas, menos porción de la tierra ambicionaremos. Yo te diría, si tú eres creyente en Dios y has sido fiel a tu llamamiento y te has mantenido fiel a lo que Dios te pide, pero de repente te sientes con tanta estrechez, de repente te sientes con tantas limitaciones y tu fe se empezara a deslizar por ello, que por eso Asaf publicó su salmo.
porque a través de él nos está hablando, como él le habló no solamente a su vida, sino a su tribu, a todos aquellos que hoy han creído en Dios, porque él nos está diciendo que nuestra verdadera identidad, nuestra verdadera posesión es Dios, como Dios dijo que él era su heredad para los levitas. Dios es nuestra heredad, nuestra ciudadanía está en los cielos. Podremos tener estrecheces, podemos tener limitaciones, pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, Él no dejará de estar con nosotros. Y nosotros podemos llegar a decir como Asaf, con todo, siempre me tomaste de la mano y me condujiste. Es una gran verdad que tú la puedes hoy experimentar. Tú puedes recrear hacia atrás la vida que has caminado con Dios y puedes darte cuenta de ello, como le sucedió a Asaf cuando él pudo recordar su vida. O quizás tú seas una persona que no ha venido todavía al encuentro de Dios. Eres una persona que anhela estar en ese lugar de guardia, que anhela ser parte de este pueblo hermoso, del pueblo de Dios, pero no has venido a Él. Pues hoy puedes hacerlo. Hoy puedes venir y decir, Señor, yo quiero ver ese santuario. Señor, yo quiero ver esa gloria que descienda sobre mi vida para que yo también la pueda propagar, la pueda llevar a mi hogar, a mis seres queridos. ¿Por qué? Porque tengo mucha necesidad de ello. Hoy es el día, hoy es el mejor tiempo para que eso pueda suceder en tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él tome ese control de tu vida. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos gracias por estar estudiando tu palabra. Te damos gracias por ver cómo a través de esta ventana que Asaf nos discurre sobre su vida, nosotros entender, Señor, que es muy natural que nosotros dudemos, es muy natural incluso que nos deslicemos, pero no es natural que dejemos de ir a tu presencia, a donde tú te manifiestas, porque es ahí donde tú nos hablas y donde tú nos haces ver nuestro verdadero lugar. Señor, ayúdame para estar en ese lugar de guardia, para estar en ese lugar que tú quieres, de tal manera que venga el gozo, la plenitud a mi vida. Señor, a lo mejor yo nunca he estado en ese lugar, a lo mejor yo de lejos veo que otros se gozan por lo que creen, pero yo no he creído. Hoy en esta mañana yo quiero creer. Hoy en esta mañana quiero que mis ojos se abran y puedan ver un mundo espiritual, un reino celestial que hoy no he podido ver. Señor, en esta mañana yo te entrego mi vida. En esta mañana yo te doy todo lo que soy para que tú me transformes, para que tu gloria me llene, para que yo sea un templo del Espíritu Santo y entonces yo pueda ir y propagar esta fe y esta gloria a los que están conmigo, porque también la necesitan. Señor, hoy te entrego mi vida. Señor, hoy haz con mi vida lo que tú quieras. Yo ya no quiero caminar por mi propia cuenta, sino quiero que seas tú en mí. Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues damos gracias porque hayas estado con nosotros. Te esperamos el próximo domingo en otro tema, pues parecido porque son de la Biblia, pero como lo has visto, desde perspectivas diferentes. Somos Vida y Comunidad. Puedes checar nuestros videos, nuestros temas que puedan ayudarte en tu vida. Si quieres contactarnos, nuestro correo es vidaycomunidad@gmail.com. Por favor, búscanos y estaremos orando por ti, buscándote, hablándote, lo que podamos para que tú vengas también a Dios. Te damos gracias. Ten un domingo hermoso, come rico y por favor piensa en lo que estuvimos compartiendo. Dios te bendiga mucho. Gracias.